Y en el caso del Perú, no vamos a ver la prevalencia de 26,1%, ¿no? Con una incidencia de 5 a 10 casos por 1000 pacientes hospitalizados. También vamos a poder observar en menores de 35 años 5 casos por cada 1000 pacientes, ¿no? Y en mayores de 65 años vamos a poder observar más de 15 casos por 1000 pacientes hospitalizados. Los gérmenes, ¿no?, más frecuentes que son hallados, ¿no?, son la Acinetobacter baumannii con un 33,86%, el Pseudomonas aeruginosa con 18,98%, y la Klebsiella, ¿no?, pues son monianes de un 13,23% respectivamente. También vamos a ver la mortalidad, ¿no? También se estima de un rango de un 30-70%. Vamos a ver que la intubación endotraqueal o la ventilación mecánica y la aspiración de secretorios son los factores de riesgo los más fuertemente asociados a la... En el caso de la etiología, vamos a ver existen causas más comunes, ¿no?, como la microaspiración de bacterias que van a colonizar, ¿no?, la mucofaringe y también las vías aéreas superiores. En el caso de las causas menos frecuentes, vamos a ver inocubación directa, ¿no?, a las vías aéreas o también en los pulmones, ¿no?, por bacteriana o inhalación de aerosoles contaminados. Y para ello vamos a ver los patógenos, ¿no?, más importantes. Van a ser los bacilos entéricos gram negativos, que es mayormente un 70%, como la Klebsiella pneumoniae, el aeruginosa o el baumannii, ¿no? También vamos a encontrar cocos gram positivos de un 20%. Y vamos a encontrar también, aparte, entre otras, ¿no?, como el Escherichia coli y entre otras especies, ¿no?, de proteos. En el caso de la neumonía adquirida, vamos a poder observar la diferencia, ¿no?, que la neumonía es una inflamación, ¿no?, aguda del parénquima pulmonar que está producida por microorganismos, ¿no?, y manifestaciones por signos de infección sistémica y cambios radiológicos, ¿no?, en pacientes que no han sido hospitalizados durante las 3 últimas semanas. En el caso de epidemiología, vamos a ver un poco la diferencia también. Según la OMS, se define, ¿no?, como la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Vamos a ver que también en nuestro país es la primera causa de muerte, que presentó el 12,7% de todas las causas registradas, ¿no? Uno. También vamos a ver que en el Ministerio de Salud, ¿no?, vamos a ver que reportaron, ¿no?, como la tercera entidad nosológica responsable, ¿no?, de 21,414 hospitalizaciones, ¿no?, o sea, un 3,2% de hospitalizaciones solamente en el año 2003. En el caso en el Perú, ¿no?, se va a ver que la resistencia del neumococo a la penicilina va a ser un poco baja, ¿no?, mediana, y tiene otras resistencias que también podrían encontrarse alrededor de un 22%. Bueno, este es el caso de definiciones y epidemiología. A continuación va mi compañera Liz dando los factores de riesgos y otros tipos de información. Muy bien, Yanela. Y ahora se me cambia.
¿Qué pasó, Valentina? Doctor, mi compañera Yanela dijo de que seguía la compañera Liz. La compañera Liz tiene que proyectar. Lisbeth Jauregui. Sí, doctor. Ah. Me parece que no está conectada a la reunión todavía. Sí está. Me parece conectada, pero no proyecta. Un momento, disculpe, no me está permitiendo proyectar, no sé qué tiene mi Teams. Estoy intentando el celular. No sé si me puede esperar un minutito para pasárselo a uno de mis compañeros para que me lo proyecte, doctor, por favor. Sí, pásale a Valentina para que te lo proyecte. O a otro colega que... Mientras va instalando la neumonía adquirida en la comunidad, lo ha definido bien Yanela, pero dentro de los gérmenes más frecuentes que producen neumonías adquiridas en la comunidad tenemos al estreptococo, la amoníaca. Esa es la primera parte, y con respecto a la neumonía intrahospitalaria, que bien ha hecho la definición, es aquella que se produce pues cuando el paciente está hospitalizado, no necesariamente intubado, sino cuando está hospitalizado ya pasado las 48. Uno dice 48, otro dice 72 horas. Ya. Y los factores de riesgo creo que lo van a enumerar después. También ha mencionado pues, a los gérmenes más frecuentes que están ahí, ¿no? Produciendo ciertas patologías, generalmente por microaspiraciones, ¿no? Por eso es importante, que ya lo van a ver de repente a mencionar más adelante, que el paciente tiene que estar echado en más o menos un ángulo de 45 grados, por lo menos. ¿Se proyectó? Bien, doctor, compañeros, continuando con la exposición, yo voy a exponer la parte que se refiere a factores de riesgo y a manifestaciones clínicas de la neumonía adquirida en la comunidad. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los factores de riesgo para este tipo, en este caso de neumonía, se han descrito varios factores de riesgo, ¿no? Y a continuación, en la diapositiva, pues, os voy a mostrar los principales factores, ¿no? Como por ejemplo, tenemos también en lo que es la edad del paciente, que está relacionado básicamente, ¿no? En que, como ya vimos en la epidemiología,
a qué grupo en este caso va a afectar más, ¿no? Se sabe que en este caso que la neumonía va a ser más frecuente en ambos extremos de la vida, ¿no? Es decir, en niños menores de 5 años y en adultos mayores, ¿no? Se dice que a mayores de 60 años. Después también otro factor de riesgo son, en este caso, las comorbilidades que pueda tener el paciente, ¿no? Tales como las enfermedades respiratorias crónicas, aquí pues tenemos al EPOC, las bronquiectasias, ¿no? Y también, o sea, esto hace referencia porque de repente estos pacientes que tienen estas enfermedades crónicas respiratorias, pues ya pueden tener o sea, ya pueden tener en este caso su parénquima pulmonar un daño, ¿no? Y esto puede en este caso predisponerlos a que estas, agentes patológicos puedan como que colorizarnos, ¿no? Con mayor facilidad. Después también otro factor de riesgo dentro de las comorbilidades también tenemos a los pacientes con enfermedades renales y cardiovasculares, a los que tienen en este caso antecedentes de demencia, ¿no? Epilepsia, stroke. También en este caso se considera como otro factor de riesgo al consumo de tabaco, alcohol, a la malnutrición y también a la pobre higiene dental. Y de manera general, ¿no? Se dice que cualquier situación en este caso que puede poner al paciente, ¿no? En una condición de inmunosuprimido, ¿no? Podría en este caso predisponerlo, ¿no? Ya sea porque de repente está haciendo una terapia, ¿no? De repente tiene una neoplasia o está tomando en este caso, los pacientes que están tomando, pues, o sea, toman corticosteroides, de larga data, ¿no? También podrían, estar predispuestos a esto, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas para la neumonía adquirida en comunidad, tenemos a los síntomas y a los signos. Dentro de los que son los síntomas vamos a tener a la disnea, ¿no? Que es, como sabemos, ¿no? Aquella sensación subjetiva, en este caso, de falta de aire. Luego también el paciente puede presentar en este caso tos, ¿no? Que puede ser con o sin expectoración. También es característico que se puede encontrar en este caso una presión torácica, ¿no? O dolor pleurítico, ¿no? Que es que el paciente refiere, pues, que puede ser como un dolor que siente una punzada, ¿no? Cuando hace la inspiración profunda. Después también otro síntoma que puede presentar es malestar general y las manifestaciones extrapulmonares, ¿no? Básicamente lo que pude encontrar de esto es que, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, ¿no? O sea, de los ancianos, podían presentar también, aparte de todo ello, manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Y también urinarios. En cuanto a lo que son ya los signos, pues se caracteriza en este caso por una fiebre, ¿no? Por lo general, ¿no? Una fiebre mayor a 38 grados centígrados, o también puede tener en este caso una hipotermia, ¿no? O también puede estar normal, ¿no? Sin fiebre. También otro signo puede ser que puede tener polipnia, ¿no? O en este caso también taquipnia, ¿no? Una frecuencia respiratoria, pues, por encima de 30 respiraciones por minuto, ¿no? Y en cuanto a lo que podemos encontrar en el examen físico, pues podemos encontrar la palpación, un aumento de las vibraciones vocales, ¿no? Y en la percusión podríamos encontrar también lo que es matidez. En la auscultación, pues la agofonía, ¿no? La pectoriloquia, áfona, y los estertores gruesos, ¿no? Como roncos. También se puede en este caso encontrar como un signo a la hipoactividad, ¿no? Y la alteración de la conciencia. En el caso de las pacientes que son ya de tercera edad, es decir, los pacientes ancianos, se podría decir, ¿no? Que la forma de presentación de la neumonía va a ser más inespecífica, ¿no? Y es justamente en este tipo en este caso, grupo etario en el que se tendría que tener más cuenta, ¿no? En este caso, para ver cuándo podríamos estar sospechando, en este caso, de que podría tener una neumonía, ¿no? Porque en ellos se sabe, pues, que la fiebre puede estar ausente, ¿no? Y entonces, de repente, también tener en cuenta eso, ¿no? Que en esos tipos de pacientes, de repente, o sea, como ya son de la tercera edad, puede ser que de repente ya tienen otra enfermedad y se les esté medicando, pues, ¿no? Le pueden dar de repente algún antiinflamatorio, algún antipirético, entonces por eso es que de repente la fiebre también puede estar ausente, ¿no? Eh, entonces, hay que tener en cuenta otro tipo de alteraciones que puede tener, por ejemplo, de repente tiene algún tipo de alteración de la conciencia, entonces de repente podría ser de repente que tiene una neumonía o de repente que tiene algún tipo de infección, ¿no? Eso es en lo que respecta a los síntomas de la neumonía. A continuación, mi siguiente compañero que va a hablar sobre la fisiopatología.
Buenos días, doctor, compañeros. ¿Se ve mi diapositiva? ¿Qué impide? Vamos. Sí. Bueno, vamos a continuar con lo que es la fisiopatología, ¿no? De esta neumonía que se da. Y para ello, pues vamos a empezar hablando un poco sobre recordar, ¿no? Los mecanismos, cuando van a ingresar agentes patógenos, ¿no? A través de nuestras vías respiratorias, nosotros vamos a contar con ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Que por ejemplo a nivel de los cornetes y las vibrisas, también contamos con un epitelio traqueobronquial, que bueno, es un epitelio cilíndrico ciliado estratificado con células caliciformes, que son las productoras de moco, ¿no? Y eso sumado más el movimiento ciliar, pues ayudan a poder eliminar o expulsar, ¿no? A estos agentes que puedan ingresar, ¿no? A nuestra vía respiratoria. También acompañado con el mecanismo de la tos, van a apoyar a esta expulsión, ¿no? Pero puede haber agentes que puedan sobrepasar todos estos mecanismos de defensa y así llegar pues hasta lo que es el alveolo, ¿no? Y ahí pues nosotros contamos con lo que es el macrófago, que es conocida también como la célula del polvo, que pues va a tratar de fagocitar a estos agentes que van a ingresar, ¿no? hasta este nivel. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues recordar que, el primer proceso es la inhalación de estos agentes, ¿no? De estos microorganismos hasta los alvéolos, y también pueden ser por aspiración. En este caso, pues, es muy frecuente que en aquellos que pues presentan algunos trastornos de deglución, como por ejemplo regurgitación o también una diverticulitis, una calasia, ¿no? Y estos pues presentan un mayor riesgo para que se den este tipo de ingreso, ¿no? De ese agente por aspiración, ¿no? También la diseminación podría ser por diseminación hematógena, ¿no? Que, bueno, en este caso se relaciona mucho con lo que es el uso, por ejemplo, de drogas por vía intravenosa, ¿no? Y esto está relacionado mayormente con los estafilococcus aureus, ¿no? Y bueno, cuando ingresan estos agentes pues a este nivel del alveolo, estos macrófagos van a intentar fagocitarlo y pues también va a haber una respuesta inflamatoria a este nivel, ¿no? Va a haber también segregación de ciertas moléculas proinflamatorias, como son las interleucinas, también este factor de necrosis tumoral, el factor estimulante de colonias de granulocitos, y pues va a haber también acá un proceso inflamatorio y también que se va a caracterizar de una fuga alveolo-capilar. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que va a haber, por ejemplo, moléculas como lo que es las sustancias proinflamatorias, que bueno, cuando estos agentes ingresan al alveolo, ¿no? Liberan sus toxinas, van a activar todo este proceso y lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. Este aumento de la permeabilidad vascular va a hacer que pues ingresen, ¿no? a este nivel de los alvéolos pues todas estas células inmunes para poder combatir, ¿no? con este agente que se encuentra en el alvéolo ocupando, ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio lo que va a hacer es que haya una ocupación, ¿no? Que se va de esta forma, ¿no? Una ocupación de estas células líquido a nivel pues del espacio alveolar, y con ello pues van a obstruir, van a ocupar ese espacio y obviamente se va a ver afectado el intercambio gaseoso, ¿no? Y justamente es de ahí que pues los síntomas y los signos que se van a presentar en esta enfermedad, ¿no? También hablarles pues que existen 4 fases, ¿no? Que
disculpe, que van a caracterizar pues a esta neumonía, que bueno, en el día 1 lo que se va a ver es una extravasación del fluido por el aumento de esa permeabilidad vascular, ¿no? Junto con la llegada de células inmunitarias, los macrófagos, leucocitos, ¿no? Y bueno, esta extravasación del fluido a través de la fenestración vascular también va a estar mediado, ¿no? Por estas moléculas proinflamatorias también que van a aumentar la permeabilidad vascular. Ya para el día 2 o 3, bueno, al primero se le llama edematización, ¿no? Es la primera fase. A la segunda fase se le llama hepatización roja, porque pues va a optar un aspecto como del hígado, ¿no? Medio rojo. Entonces, lo que pasa aquí es que va a haber una efusión también, aparte de las células inmunitarias como los leucocitos, también van a llegar los eritrocitos, no van a invadir los eritrocitos. Entonces, el lóbulo afectado va a tener con consistencia firme, va a tener esa apariencia, ¿no? de rojo por esta invasión de los eritrocitos, lo que se conoce pues como la hepatización roja. Ya para el día 4 o 6 vemos lo que es la fase llamada hepatización gris, y en este caso pues toda esa llegada de los leucocitos, de los eritrocitos van a alisarse, y también va a haber unos depósitos de fibrina que dentro del alveolo van a mantener ese aspecto medio gris. Por eso es que se le llama pues hepatización del pulmón, ¿no? Y bueno, por último es que se va a ver la fase de la resolución, que es aquí pues esa ruptura de la fibrina que se había acumulado en lo que es la hepatización gris. Va a haber una fibrinólisis, y también todo el exudado que había, ¿no? Por esta respuesta inflamatoria va a tratar de ser removido a través de la tos, ¿no? Se va a tratar de expulsar todo. Y bueno, si es que todo esto se da de manera favorable, va a haber un retorno gradual de la normalidad, como también va a haber casos que pues no se va a dar ese retorno gradual y pues puede llegar a ser más grave, ¿no? Y eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Doctor, sí se le escucha. Ya, continúen. Muy bien, la fisiopatología la han hecho muy bien, ¿eh? Kaylee. ¿Quién va a hablar hoy día, en este momento? Yo, doctor. ¿Se me escucha bien? Ya, tú eres, Jara. ya, Jara Santisteban, doctor. Marcelo. Sí. Ya, Marcelo, proyecta tu diapositiva, por favor. Ya. ¿Se ve, doctor? Sí. Ya, a ver. Yo voy a hablarles sobre el diagnóstico y el tratamiento. A ver, primero sobre el
Vamos, Marcelo. Marcelo. ¿Escuchas? ¿Me escucha, doctor? No. Habla, vamos, Marcelo, vamos. Ahí se me escucha, Sí, doctor. sí. Ya. La elevación de los eosinófilos es un dato característico por la infección de la clamidia trachomática. En los estudios de imagen no existe características radiológicas que nos permitan diferenciar con total seguridad los dos grandes tipos de NAC, que estos grandes tipos son la atípica y la bacteriana. Ahora, la presencia de una condensación global en la radiografía de tórax parece ser un indicador razonable específico de una infección bacteriana, al igual que es la presencia de un derrame pleural. Sin embargo, su ausencia no puede descartar 100% que sea una infección bacteriana. Si es que tiene o no, no nos puede dar con certeza si es una infección bacteriana. Los infiltrados intersticiales difusos se asocian frecuentemente a infecciones virídicas y la presencia de imágenes aireadas, o sea, los neumatoceles con múltiples focos de infiltrados alveolares es una característica muy frecuente. La neumonía por la bacteria Pyogenes, aunque es poco común, es una infección grave que presenta frecuentemente un derrame pleural. Y en los niños más pequeños la condensación focal única es menos frecuente, encontrándose a esta edad un patrón alveolo intersticial denominado bronconeumonía, cuya etiología pudiera ser igual, como ya le dije antes, puede ser bacteriana o virídica. Y de acá vinimos a los estudios, microbiológicos. Permiten establecer el diagnóstico etiológico de la NAC. Sin embargo, esto es habitualmente difícil y complejo, especialmente en el caso de los patógenos bacterianos causantes de la NAC típica. Primero tenemos el frotis nasofaringio, que es la presencia de bacterias en cultivo de frotis, que no tiene un valor de diagnóstico. En el caso de las infecciones virídicas, la detección de antígenos virales en el frotis nasofaringio permite establecer el diagnóstico etiológico. Después tenemos el cultivo de esputo. El cultivo de esputo es difícil de conseguir en niños, aunque puede dar buenos resultados si se obtiene correctamente. El aislamiento de una bacteria en una muestra adecuada, menor 5 leucocitos por campo y... No, perdón, disculpe, mayor a 25 leucocitos por campo y menor a 10 células epiteliales es un indicativo de una infección bacteriana. Después tenemos el hemocultivo, tiene una sensibilidad muy baja, menor al 20, de 20 a 30%. Después tenemos la detección de antígenos bacterianos. Son los test rápidos para la detección de antígeno neumocócico en orina y sangre
y presentan una sensibilidad y especificidad reducida. Un resultado positivo puede ser reflejo de una colonización o de una infección neumocócica reciente en otro lugar diferente al pulmón. Después tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, o también en las siglas PCR. Permite la identificación de material genético viral en secreciones respiratorias con una alta sensibilidad y especificidad. Recientemente se han publicado buenos resultados para la bacteria Pneumoniae. Después tenemos la serología, método sensible y específico que determina anticuerpos frente a diversos patógenos. Sus resultados no son los precoces como para influir en decisiones terapéuticas. Y también tenemos otras técnicas en casos graves y de mala evolución, la obtención de secreciones traqueobronquiales mediante el lavado bronquioalveolar o la realización de toracocentesis en niños con derrame pleural, pero permitirían obtener material para cultivo y la realización de la reacción en cadena de la polimerasa. El tratamiento de la neumonía que iría en la comunidad depende, si como ya le dije, son dos tipos de NAG, la NAG típica y la NAG atípica. En la NAG típica, si la neumonía no es complicada y si el niño está vacunado contra el llamado bacilo de Playfair, el tratamiento ambulatorio sería amoxicilina oral 80 miligramos por día en 3 dosis en un rango de 7 a 10 días. Y el tratamiento Marce. ¿Se me escucha? Ahora sí, sigue. Ya. Para el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, existen exploraciones complementarias en todos los enfermos con sospecha de neumonía intrahospitalaria. Se deben obtener muestras de secreciones de las vías respiratorias bajas. Se prefiere la aspiración traqueal con un cultivo semi-cuantitativo o con métodos broncoscópicos.
el predominio de múltiples bacilos gram negativos en una muestra de las vías respiratorias de buena calidad observados mediante la tinción de Gram confirma la etiología de la neumonía causada por estas bacterias, incluidos los microorganismos fermentados de la glucosa y los no fermentados. Ahora, realizar los hemocultivos a todo enfermo con sospecha de VAP. A VAP yo me refiero a neumonía asociado a la ventilación mecánica. El resultado positivo puede indicar neumonía o infecciones localizadas fuera del aparato respiratorio, que es esto algo muy común adentro de los hospitales. Los criterios de diagnóstico, de diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria es uno, la nueva aparición o progresión de las infiltraciones pulmonares. 2, la presencia de menor o igual 2 de los 3 criterios clínicos siguientes. ¿Cuáles son? La temperatura corporal mayor o igual a 38 grados, leucocitosis o leucopenia, y también la secreción bronquial purulenta, aumento de la cantidad de secreción a cambio de su carácter o el purulento del paciente. El diagnóstico debe basarse solo en criterios clínicos, sin incluir la concentración de la procalcitonina o de la proteína C reactiva. Y en el diagnóstico diferencial podemos tener las complicaciones de la enfermedad de base, como tromboembolismo pulmonar, infarto pulmonar, que puede verse una complicación de la inmovilización y de trombosis de venas profundas. También puede presentar sepsis, que puede ser complicado con un síndrome de distrés respiratorio agudo, y también en enfermedades sistémicas que puede aparecer hemorragia alveolar, como también en otras enfermedades. El tratamiento de neumonía intrahospitalaria, hay muchos antibióticos, pero que están incluidos junto con el VAD, con la neumonía asociada a ventilación mecánica, porque es muy común. Tenemos la vancomicina, linezolid, que es el que más usan, el piperacilina, la cefepina, la ceftazidima, el imepenen, el meropenem, el astronam, la amicacina, la gentamicina, la tropamicina y la colistina. Y eso sería todo, doctor, mi parte. Mi compañero va a seguir. Muy bien. Estás tomando algo, Marcelo, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien, muy bien. Pues nada. Me toca Jackson Max, Huayca. Doctor, buenos días. ¿Sí me logra escuchar? Sí, te escucho. Ok, doctor. Voy a... Bueno, doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Ya para finalizar el seminario vamos a hablar acerca del pronóstico, las complicaciones y, bueno, las formas de prevención de los casos de neumonía adquirida en la comunidad y también de la neumonía intrahospitalaria.
Vamos a comenzar hablando acerca del pronóstico. Bueno, el pronóstico tiene que ver mucho también con el grado de mortalidad y tiene que ver con el grado de recuperación del paciente. En este caso, la mortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad, pues siempre se ha mantenido elevada y hasta la actualidad se mantiene elevada. Según diferentes estudios, pues la mortalidad, dependiendo del tipo de estudio también y dependiendo la ubicación geográfica, la mortalidad ha variado entre un 21 y un 54% aproximadamente. Y esto es gracias a que se han tomado distintos factores asociados a la mortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad, tanto principalmente en la población en general como en pacientes que han sido ingresados al hospital, ¿no? Y aquellos que han llegado a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hay algunos factores pronósticos que nos van a permitir determinar precisamente el pronóstico en un paciente que tiene neumonía adquirida en la comunidad. En este caso, los factores pronósticos incluyen ciertos factores que van a estar relacionados con la historia previa del paciente, algunos factores relacionados con el estado del paciente al momento del ingreso y también algunos factores pues, relacionados con la evolución de la enfermedad. Esta evolución de la enfermedad principalmente dentro de las primeras 48 horas. Tanto los factores principalmente relacionados a la historia previa de nuestro paciente y los factores relacionados con el estado de nuestro paciente al momento del ingreso van a ser clínicamente las más importantes. ¿Por qué? Porque pues, nos van a permitir tomar decisiones principalmente ligadas al tratamiento una vez que nuestro paciente haya ingresado al servicio. En la imagen de la derecha se pueden ver algunos determinados estudios y algunos factores pronósticos que se han tomado en cuenta. Por ejemplo, la bacteriemia es probablemente el factor pronóstico que va a estar presente en pacientes y que va a desencadenar en mayor porcentaje en mortalidad. Seguido también pues, de la edad, de una neumonía bilateral asociada, seguido también del shock séptico, y ahí se encuentran los porcentajes. Entonces, principalmente el efecto de la edad es uno de los factores pronósticos más importantes al momento de evaluar el pronóstico de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la edad junto con la enfermedad de base van a ser los que van a ser más evaluados en la literatura constantemente. Este factor ha sido considerado durante mucho tiempo un factor de riesgo muy importante para desarrollar la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Porque la neumonía principalmente va a ser más frecuente en personas de edad avanzada y va a conllevar a una mayor morbilidad y mortalidad si lo queremos comparar con la población joven. Por ejemplo, existe una incidencia global de aproximadamente de neumonía de menos del 5% por cada 1.000 habitantes en la población, esto en pacientes jóvenes. En cambio, en pacientes o individuos mayores de 75 años aproximadamente, la tasa pues, de riesgo puede llegar hasta 30 personas por cada 1.000 habitantes. O sea, el efecto de la edad es muy importante y se puede ver en los estudios. Además de eso, también va a ser muy importante señalar que casi más del 90% de las muertes causadas por neumonía pues va a suceder o acontecer en pacientes que se encuentran dentro de la población anciana, ¿no? De la población adulta mayor. Entre los mecanismos más importantes se van a dar o se van a asociar, se va a dar principalmente porque mientras una persona sea mucho mayor, pues los mecanismos de defensa pues se van a ir deteriorando, lo cual es muy natural. Por ejemplo, existen los mecanismos que normalmente ocurren en las personas, como el filtrado aerodinámico de las fosas nasales, el reflejo de la tos, el sistema mucociliar, incluso las células fagocíticas. Todo esto van a ser mecanismos que van a permitir pues, mantener a nuestro sistema respiratorio pues, en óptimas condiciones. Pero en una persona adulta mayor, los mecanismos defensivos se van deteriorando y van disminuyendo, y es por eso que existe una correlación entre el efecto de la edad con mayor riesgo y mayor pronóstico negativo en cuanto a un paciente que tiene neumonía. Bueno, otro efecto muy importante a considerar al momento de evaluar el pronóstico va a ser el efecto de la enfermedad base. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad grave ya tienen enfermedades crónicas de base. La enfermedad crónica pues, de base más común en este tipo de pacientes va a ser el EPOC.
y va a estar presente, se calcula en un aproximado un tercio, incluso llegando a la mitad de los pacientes. Otro pues, factor muy importante como enfermedad base previa va a ser el alcoholismo, la presencia de algún tipo de cardiopatía crónica y también, por supuesto, la diabetes mellitus, que va a ser muy presente. Se considera que aproximadamente un tercio de los pacientes que tienen una neumonía adquirida en la comunidad en estado grave solamente están previamente sanos, o sea, los 2 tercios restantes ya presentan una enfermedad base como las que acabo de mencionar. Por lo tanto, tenemos que considerar estas 4 enfermedades principales como un factor de mal pronóstico en la evolución de la neumonía. Existen algunos estudios que se han realizado en las últimas décadas y que me gustaría mencionar y que han demostrado, por ejemplo, un aumento de la mortalidad en los pacientes alcohólicos y que a la vez tienen una neumonía comunitaria. Incluso en el contexto de una bacteriemia neumocócica, se ha asociado también un aumento de la mortalidad de alcoholismo acompañada de una leucopenia. Así que es muy importante tomar en consideración siempre cuáles son las enfermedades básicas con las que llegan nuestros pacientes al momento de la intervención o el tratamiento de este tipo de enfermedad. Bueno, y si vamos a hablar acerca de uno de las enfermedades base más importantes, como lo he mencionado, va a ser el EPOC. Entonces, ¿cómo es la neumonía comunitaria grave y el EPOC? ¿Cómo va a ser la relación? En este caso, el EPOC pues, va a ser la enfermedad de base mucho más, o más frecuente en realidad en los pacientes que ingresan por una neumonía adquirida en la comunidad. Se calcula que entre un 30 a un 50% de los pacientes que ingresan por neumonía adquirida en la comunidad presentan ya como enfermedad base al EPOC. ¿Y por qué? Porque teóricamente pues, este tipo de pacientes van a tener un riesgo mucho más elevado de adquirir una neumonía, principalmente por una colonización de la vía respiratoria. ¿Pero por qué? O sea, si queremos hacernos esta pregunta, porque los individuos con EPOC pues, van a tener una mayor prevalencia de colonización bacteriana principalmente en las vías respiratorias inferiores, si lo queremos comparar con el resto de la población sana. También existen algunos microorganismos que colonizan con mayor frecuencia las vías aéreas y que se ha demostrado en estudios de cultivos en pacientes con una neumonía comunitaria y que han tenido EPOC a la vez. Vamos a tener acá las más comunes, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Moraxella también van a ser de los microorganismos más comunes que van a estar asociados a una neumonía comunitaria grave y EPOC a la vez. Bueno, otro factor muy importante para evaluar el pronóstico de una neumonía va a ser la inmunodepresión. Existen, lamentablemente, en la actualidad muchos estudios que van a estar diseñados para valorar los factores pronósticos, pero que excluyen a los pacientes con VIH. Si queremos hablar en general, en realidad también excluyen a pacientes que se encuentran inmunodeprimidos. Pero en aquellos que sí valoran la inmunodepresión como posible factor de mal pronóstico, en un caso de neumonía adquirida en la comunidad, esta se encuentra muy asociada a un mal pronóstico en realidad. Como he mencionado, si bien existen pocos estudios, los estudios que han analizado los factores asociados con la mortalidad en los pacientes con VIH y con neumonía bacteriana, pues generalmente se menciona o se destaca que los microorganismos causales más frecuentes en este tipo de pacientes que tienen estos 2 tipos de estados, pues van a ser el Streptococcus, la Pseudomonas aeruginosa y también la presencia de linfocitos CD4 menores a 100 microlitros, ¿no? Que van a ser las variables o los valores que más se van a relacionar con este tipo de pacientes que presentan tanto NAC como inmunodepresión. Bueno, si queremos hablar de complicaciones, ya para pasar a complicaciones, las complicaciones de las neumonías se van a producir principalmente cuando la infección no solamente se va a limitar al parénquima pulmonar, como ya lo sabemos, sino que se va a ir extendiendo a áreas contiguas, áreas vecinas, o también se puede dar cuando pues el desarrollo de la infección se hace mucho más complejo que el habitual. Y esto se puede dar por diferentes motivos. Por ejemplo, un paciente inmunosuprimido que está llevando una terapia pues contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones de las neumonías adquiridas en la comunidad más frecuentes? Vamos a tener acá el derrame pleural paraneumónico, vamos a tener también al empyema pulmonar, vamos a tener al neumotórax, a la fístula broncopleural, vamos a tener a la neumonía necrosante o necrotizante, que después va a llevar a una gangrena, y también al pneumótórax. Para hablar un poquito acerca de eso, bueno, con respecto al derrame pleural paraneumónico,
Nosotros sabemos que un derrame pleural normal pues, se va a producir cuando existe este desequilibrio entre la producción y la reabsorción normal del líquido pleural. Pero el derrame pleural paraneumónico muchas veces evoluciona de forma natural y va a tener fases. Por ejemplo, va a tener una fase inicial donde se va a manifestar una pleuritis seca y donde va a existir una reacción pleurítica solamente a nivel local. Después de esta fase inicial, pues viene una fase ya exudativa que se va a caracterizar principalmente por un aumento en la permeabilidad, que va a ser principalmente porque va a haber una reacción inflamatoria, o sea, va a ser secundaria a la inflamación. Y finalmente, después de esta fase inicial y de esta fase exudativa, viene una fase fibropurulenta y una fase organizativa, donde principalmente los fibroblastos van a crecer y van a transformar el exudado en fibrina, generando pues una disminución o generando que se forme un tejido grueso y disminuya la elasticidad del pulmón, ¿no? Bueno, entonces, cuando existen estas complicaciones de derrame pleural paraneumónico, van a existir también manifestaciones clínicas muy características. La presentación clínica más característica de un derrame pleural paraneumónico muchas veces no es muy distinto a cuando un paciente presenta pues, una neumonía bacteriana sin derrame. Es decir, a veces es muy difícil de diferenciar cuando un paciente con neumonía tiene derrame pleural y cuando no, pero se puede distinguir de acuerdo a estudios algunas manifestaciones clínicas muy características. Por ejemplo, el dolor torácico se considera que en este tipo de pacientes es mucho más intenso que un paciente sin derrame, por ejemplo. También la presencia de fiebre, y esta fiebre va a ser un poco persistente porque va a durar más de 48 horas después de haber iniciado en realidad el tratamiento con antibióticos. También la presencia de la taquipnea, la expectoración y la leucocitosis van a ser cuadros muy comunes y que pueden llevar a sospechar la presencia, en este caso, de la ocurrencia de estos dos sucesos, ¿no? Tanto de un derrame pleural como la presencia también de una neumonía. Otra complicación muy común va a ser el absceso pulmonar y también la neumonía necrotizante. El absceso pulmonar o el AP se va a caracterizar porque se va a generar un área de supuración. En esta área de supuración se va a ir desarrollando una necrosis central y posteriormente una cavitación del parenquima pulmonar. Y esto va a ser causado, obviamente, por una infección microbiana. ¿Y cuáles van a ser las características del absceso pulmonar? Bueno, las características principales de un absceso pulmonar en un paciente que ya estás pasando o atravesando un cuadro de neumonía, pues vamos a tener principalmente que el absceso pues, puede ser líquido y aéreo, o sea, va a tener un nivel hidroaéreo. Generalmente es único, es decir, unitario, solo se va a observar un solo absceso, y el tamaño también va a ser muy importante al momento de la observación, apoyado por el estudio de imágenes. Generalmente un absceso pulmonar pues, va a tener un tamaño mayor a 2 centímetros cuando se lo va a medir, y va a estar rodeado de una pared muy gruesa de tejido inflamatorio, y al momento de realizar, por ejemplo, una tomografía computarizada, va a ser capaz de captar el contraste de manera muy óptima. En cambio, si vamos a hablar un poco de la neumonía necrotizante, que después puede llevar a una gangrena pulmonar, a diferencia de la AP, o sea, del absceso pulmonar, esta se va a caracterizar principalmente porque, sí, si bien va a existir una pérdida en la arquitectura normal del parénquima pulmonar, esta se va a ir gangrenando y, por ejemplo, al momento de realizar una tomografía con contraste, va a captar muy poco el contraste. O sea, es una gran diferencia. También otra gran diferencia es que, como el AP era unitario generalmente, en este caso la neumonía necrotizante pues se va a extender a múltiples focos de pequeñas cavidades y también van a ser mucho más pequeños, o sea, generalmente son menores a 2 centímetros. Bueno, si queremos hablar de las manifestaciones clínicas en este tipo de complicaciones, debemos de sospechar siempre que va a existir una complicación de una neumonía con absceso pulmonar o neumonía necrotizante cuando nuestro paciente pues, va a presentar fiebre. Generalmente es muy común, casi un 96% de los pacientes presentes en cuadros. También la tos persistente es algo muy común. Esta tos puede ser con o sin dolor costal. También vamos a tener a pacientes pues, que ya previamente han tenido factores de riesgos asociados. Por ejemplo, pacientes que ya han tenido fibrosis quística, pacientes inmunodeprimidos. Esto va a aumentar mucho el riesgo de una mala evolución de la neumonía. Bueno, para hablar acerca de la prevención, en la prevención de la neumonía adquirida en la comunidad van a ser fundamentales, pues, como se lee en la diapositiva, las siguientes medidas, ¿no? Vamos a tener la vacuna antineumocócica, que básicamente se recomienda en realidad para personas, todos los adultos mayores de 65 años, a más, pues
tendrían que tener esta vacuna. También los adultos de 19 años o mayores que tengan ciertas afecciones, también va a ser muy recomendable. Van a existir, dependiendo, existen 98 tipos diferentes de la bacteria del Streptococcus pneumoniae, así que va a ser muy importante los tipos de vacuna que se le tienen que administrar. También vamos a tener para la prevención la vacuna contra la influenza o vacuna contra la gripe. Pues en este caso, generalmente se recomienda que los pacientes pues tienen que sí o sí ser vacunados, de igual forma, pacientes mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estudios, pacientes cuando se ha realizado una comparativa entre pacientes no vacunados con esa edad y pacientes vacunados, pues cerca de un 50% de pacientes pues han sufrido o han atravesado un cuadro de neumonía. Después también el dejar de fumar. ¿Por qué? Porque fumar incrementa casi 4 veces el riesgo de tener una neumonía adquirida en la comunidad. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, esto aumenta el riesgo en realidad de sufrir una ANAC invasiva, es decir, un cuadro de bacteriemia, ¿no? Hay estudios que mencionan que cuando una persona abandona el hábito del tabaco, se disminuye casi a la mitad el riesgo de sufrir una neumonía adquirida en la comunidad en los siguientes 5 años, así que también va a ser una forma de prevenir. Otro consejo puede ser reducir el consumo del alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo excesivo del alcohol muchas veces está asociado con un mayor riesgo de que la neumonía se agrave, debido principalmente porque va a afectar a componentes esenciales del sistema inmune. Entonces, pacientes inmunosuprimidos, como hemos visto, tienen peor pronóstico en un cuadro, cuando están atravesando un cuadro de neumonía. Entonces, esto también tiene que ver mucho con el estado nutricional, o sea, se tiene que promover un estado nutricional adecuado. Y esto tiene que ver también mucho, por ejemplo, existen algunas literaturas que mencionan que el uso profiláctico de la vitamina C también puede prevenir la neumonía. Si bien esto debe investigarse, existen algunos indicios de ello. Evitar sí o sí contactos de riesgo, ¿no? Principalmente evitar contactos con, por ejemplo, niños enfermos o ancianos que son las poblaciones más vulnerables de sufrir estos cuadros de neumonía. Y bueno, como lo mencionó mi compañera, también mantener una adecuada higiene bucal. ¿Por qué? Porque una mala higiene bucal pues incrementa en realidad el riesgo de tener una neumonía. Muchas veces la mala higiene bucal va a contribuir a la formación de placas y la colonización de microorganismos a nivel de la boca, que muchas veces, debido a esta conexión obvia, puede llegar a alcanzar a nuestros pulmones y generar. Bueno, ya para acabar, así hacerlo más rápido, bueno, vamos a hablar acerca del pronóstico en una neumonía intrahospitalaria. ¿Cuáles son los pronósticos, los factores? También, al igual que la neumonía adquirida en la comunidad, van a existir algunos factores pronósticos que nos van a determinar si existe un buen pronóstico o un mal pronóstico. En este caso se han descrito, por ejemplo, la edad avanzada, la mala calidad de vida previa, la presencia de una enfermedad rápida o fulminante que puede complicar el cuadro de un estado de neumonía intrahospitalaria. De igual forma, por ejemplo, las enfermedades del déficit inmunitario, por ejemplo, cáncer, paciente que ha sido recientemente trasplantado, un cuadro ya, un estado de SIDA en el caso del paciente. De igual forma, el ingreso a unidades de cuidados intensivos, pero en el ámbito quirúrgico, algún otro factor pronóstico que nos puede ayudar en realidad a determinar si va por buen o mal camino, también va a ser que si nuestro paciente necesita oxígeno a concentraciones superiores al 35%, pues se dice que ya nos está indicando un mal pronóstico. También se puede decir la presencia de shock, la presencia de sepsis grave, algún compromiso bilateral y concentraciones séricas muy elevadas de interleucina que nos puede dar un indicativo de algún proceso inflamatorio o alguna reacción inflamatoria que se está produciendo en nuestro paciente. Y bueno, también si queremos hablar de una vez que nuestro paciente está atravesando una neumonía intrahospitalaria, muchas veces puede llegar a un cuadro de neumonía asociada a ventilación mecánica, es decir, cuando ya nuestro paciente necesita de un soporte ventilatorio. En este caso también existen algunos factores pronósticos, por ejemplo, si nuestro paciente necesita reintubación, muchas veces también ya es un factor pronóstico negativo, así que hay que tener en consideración ello. Y bueno, finalmente las complicaciones y la prevención. A grandes rasgos, pues las complicaciones más comunes o más frecuentes en una insuficiencia, en una neumonía intrahospitalaria, pues va a ser la insuficiencia respiratoria, que puede llevar a un agravamiento de esta también, la insuficiencia renal, el shock
o incluso una coagulación intravenosa diseminada, ¿no? Finalmente, el tratamiento antibiótico empírico también muchas veces, cuando este tratamiento antibiótico empírico es inadecuado, es decir, cuando se le ha administrado antibióticos sin antes haberse realizado un diagnóstico certero, también se menciona que puede generar determinadas complicaciones, principalmente por la resistencia que podría generar. Y bueno, para hablar acerca de la prevención, la literatura menciona que probablemente en el campo de la neumonía intrahospitalaria o nosocomial en el ámbito de la prevención donde más se avanza. Por ejemplo, el conocer la etiopatogenia de la neumonía nosocomial pues nos va a permitir siempre establecer determinadas pautas que nos van a permitir prevenir y también orientar a reducir esta colonización. Entonces, ¿cuáles serían los consejos o las formas de prevención más comunes? Como lo he mencionado, pues tratar de reducir la colonización orofaringea, reducir el inóculo, principalmente cuando estamos frente a un cuadro de neumonía asociada a ventilación mecánica, reducir también la contaminación cruzada, que muchas veces puede prevenir de otros pacientes o incluso del medio ambiente donde nuestro paciente se encuentra internado. También evitar la transmisión de patógenos a través de aerosoles va a ser muy importante. Y bueno, si queremos hablar un poquito acerca de la colonización orofaringea, se tiene que siempre ser muy cuidadoso y estricto controlando que no existe una colonización orofaringea por agentes patógenos a través de aerosoles. Así que es muy importante también mencionar ello. Por ejemplo, en pacientes no intubados, siempre tenemos que tener la precaución de que la ingesta de alimentos se realice en una cama incorporada, siempre evitando la aspiración e incentivar de manera adecuada la fisioterapia respiratoria, así que esto va a ser muy importante. Y bueno, también el problema de lavado de manos con soluciones alcohólicas va a ser muy importante, así como un adecuado cuidado también de los mismos trabajadores de salud que están en contacto directo con el paciente, va a ser una forma muy óptima de prevenir ese tipo de cuadros de neumonía intrahospitalaria. Y bueno, eso sería todo, doctor, con respecto a complicaciones, prevención y me parece que con eso terminamos. Gracias. Muy bien, Jason, muy bien. Bueno, el tema de las neumonías es importantísimo tenerlo presente. Así ustedes sigan cualquier especialidad, porque la especialidad que ustedes lleven, al final, al menos que lleven patologías forenses, esas cosas, ¿no? Pero su paciente, mientras esté vivo, se puede complicar, sea después de una operación, ya sea un paciente diabético, un paciente que lo operaron del ojo, lo que sea, puede complicarse y hacer una neumonía, y la neumonía, como ustedes han visto, es una de las patologías que tiene mucha mortalidad. Dentro de la morbilidad que tiene, la mortalidad es muy importante. Cuando hablamos de la neumonía adquirida en la comunidad, como ustedes ven, es diferente el agente etiológico que una neumonía adquirida en un hospital, nosocomial o intrahospitalario. El agente más frecuente de una neumonía adquirida en la comunidad, como ustedes saben, es el estreptococo. Este estreptococo casi está llegando a un 50%, en la cual después le suele seguir el hemófilo y después un menor porcentaje el estafilococo. No. Los factores de riesgo, como la neumonía es una enfermedad respiratoria, las enfermedades respiratorias son las que predominan dentro de todas las enfermedades. Entonces hay que nosotros tener conocimiento, tanto el paciente que está hospitalizado y no ingresa por neumonía al hospital, como el paciente que está en la comunidad. ¿Qué síntomas presenta este paciente? ¿Con qué molestias viene? Eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Si yo no sé diferenciar o diagnosticar una neumonía, voy a comenzar a pedir análisis por pedir. Por ejemplo, si yo sé que mi paciente, ¿en quién puedo sospechar que tenga neumonía? Aquel paciente que tiene tos, lógicamente, con expectoración. El paciente con neumonía va a tener fiebre. El paciente con neumonía va a presentar un dolor
torácico tipo pleurítico, porque en un buen porcentaje de estos pacientes con neumonía, cerca de un 50%, hacen un derrame pleural paraneumónico. Y ese derrame pleural paraneumónico inflama la pleura parietal y viene el dolor típico que se observa también en lo que es en el síndrome pleural. Aparte de eso, la disnea es importante y puede haber hemotisis. Ya viene malestar, todo eso como consecuencia de la fiebre. Y el examen físico, lo que ha mencionado ahí la alumna, que ha dicho muy bien, ha mencionado las vibraciones vocales, que es importantísimo en un síndrome parenquimal, en un síndrome de condensación, en una neumonía, las vibraciones vocales están incrementadas. Las vibraciones vocales están incrementadas. Cuando ella habla en la auscultación, dice, se suele auscultar estertores, pero no solamente, no son cualquier estertor. Mencionó, creo que como roncantes. Eso ya cuando viene ya la parte exudativa, cuando la neumonía ya comienza a botar un poco de secreción al árbol bronquial, pero el signo característico a la auscultación va a ser los crepitantes. Crepitantes generalmente localizados, tiene que ser unilateral para que sea patológico y sospechar en una neumonía. Porque crepitante yo puedo escuchar bilateralmente cuando el paciente está congestionado, cuando hay un edema agudo de pulmón por problemas cardíacos, voy a escuchar crepitantes. O voy a escuchar crepitantes gruesos en un paciente que tenga un EPIC, y eso lo conocemos como velcro. Pero no solamente los crepitantes, tengo que escuchar un soplo, el soplo tubárico o tubario, como lo llaman. ¿Sí? Un soplo en A, que lo voy a escuchar en ambos tiempos, el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. ¿Cómo se asemeja? Aspirando nosotros diciendo A, pero aspirando para adentro. Entonces ahí yo voy a escuchar una broncofonía, voy a escuchar mi voz más retumbante, pero no clara. Y la pectoriloquia, que lo tengo que escuchar también ahí, es una voz nítida y clara. Y la pectoriloquia áfona que mencionó es cuando el paciente dice en voz muy baja para él nada más, por ejemplo, dice su nombre y el que está escuchando lo escucha nítido. Y la egofonía, que puede haber, sí, puede haber porque existe un derrame pleural. Cuando yo tengo esa clínica que me va a decir, acá hay un síndrome parenquimal, un síndrome de condensación, entonces yo tengo que verificar este dato. ¿Cómo lo verifico? Pido una radiografía de tórax. ¿Y qué voy a encontrar en una radiografía de tórax? Una radioopacidad. Pero esa radioopacidad puede ser, si está en la base derecha, por decir, puede ser un derrame pleural, puede ser una telectasia, puede ser una tumoración o puede ser una neumonía. ¿Cómo voy a diferenciar yo a una neumonía? En una neumonía solamente hay compromiso de ¿qué? De los alveolos, como lo han explicado muy bien en la fisiopatología. Entonces, pero el árbol bronquial no está comprometido. Y el aire bronquial, los tubitos, si no están comprometidos, tienen aire. Y ese aire en una radiografía se ve radiolúcido. Y en una neumonía, en una radiografía, el signo típico es el síndrome de condensación aérea, el broncograma aéreo. ¿Por qué se ve broncograma aéreo dentro de una radiopacidad? Porque los bronquios no están comprometidos, tienen aire. Se van a ver unas líneas radiolúcidas. Y eso va a confirmar, antes de decir un signo patoneumónico, ver broncograma aéreo, que me está diciendo que hay compromiso alveolar. Con esto puede ir acompañado un hemograma patológico, con una leucocitosis, qué sé yo. ¿Sí? Con esto el PCR va a tener que estar elevado. Antes del PCR el BCG va a estar elevado, el PCR va a estar elevado, pero como lo han dicho muy bien, lo más sensible es la procalcitonina. Acá estamos solicitando procalcitonina para ver si el paciente en realidad está cursando con un cuadro de neumonía, especialmente aquellos pacientes que ya lo tenemos hospitalizado y no complica. Y la neumonía puede ser
como no lo han dicho, pero puede ser por muchas causas. Puede ser una neumonía por virus, que sí lo dijeron ahí, puede ser bacteriana, puede ser por Mycobacterium, puede ser por hongos, puede ser por muchas cosas. La tuberculosis ahí está incluida. La tuberculosis está incluida dentro de las neumonías. Es una neumonía tuberculosa, que lo tenemos bastante frecuente acá en el Perú. Ya las prevenciones van a ser casi igual. ¿Va a haber complicaciones? Sí, pues va a haber complicaciones. Y esto no se controla rápido, va a haber complicaciones. Y si yo no tengo presente lo que ha mencionado ahí, por ejemplo, es un paciente que toma mucho, para el que toma o el que se droga pierde el conocimiento. El que toma mucho, también come y a veces vomita y se aspira. Y esto, como vamos a ver en la neumonía intrahospitalaria, lo más frecuente en los pacientes de edad que están en la casa, el problema de la neumonía son las microaspiraciones. Y cuando llegamos ya a las neumonías intrahospitalarias o nosocomiales, nosotros muy bien han definido ahí que son de 48 para más horas de hospitalización, no de intubado. Puede ser que esté intubado o no intubado, pero el paciente tiene que estar hospitalizado por lo menos 48 horas para adelante. Y si yo tengo un paciente que no llega con neumonía al hospital, ¿y cómo yo puedo sospechar que mi paciente tiene neumonía? Cuando la tos se incrementa, cuando presenta tos con expectoración de diferente coloración ya, cuando el hemograma está siendo patológico, cuando aparece fiebre y cuando en la radiografía, si no vino por problema respiratorio, comienza a haber lesiones parenquimales dentro del pulmón. Y si el paciente ya vino con alguna lesión pulmonar, de repente secuelar o lo ha tenido antes, va a haber nuevos infiltrados que me hacen sospechar a mí que mi paciente está teniendo neumonía. Y que me va a decir que tiene una neumonía activa, le pediré su procalcitonina. ¿Sí? Acá en los pacientes es bastante frecuente porque ya hay normas internacionales. Se cortó. ¿Se fue? Allá. Se cortó. ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Como se puso negro la pantalla. Ya. Entonces, acá nosotros, a los pacientes que están hospitalizados, no es lo mismo el paciente que adquiere una neumonía en la comunidad como en un hospital. Y no es lo mismo que el paciente que está hospitalizado en traumatología tenga una neumonía, aquel que está hospitalizado en medicina, o aquel que está hospitalizado en neumología, o aquel que está hospitalizado en la UCI. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ya hay gentes microbianos que viven en cada área. Acá el hospital hace anual un control para ver qué germen está habitando en cada pabellón. Y de acuerdo a eso, muchas veces se da el tratamiento ante una neumonía. No esperamos el cultivo, se da un tratamiento empírico. Y el tratamiento empírico hasta que venga el resultado del cultivo y la prueba de sensibilidad. También, no solamente la radiografía, ahora pues la tomografía nos va a ayudar también para ver el compromiso y muchas veces nosotros sabemos que tiene una neumonía, pero nosotros tenemos que tratar de averiguar el agente etiológico. Y como los cultivos generalmente nos ayudan solamente un 50% en lo que son directos, muchas veces nosotros recurrimos a buscar este agente etiológico por vía broncoscópica, como también lo mencionaron, un lavado alveolo bronquial. Entonces,
cuando nosotros tengamos ya nuestro diagnóstico, va a ser más fácil darle el tratamiento. No es lo mismo que dar un tratamiento para un anaerobio, como lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? En el acceso pulmonar, que cuando ven una radioopacidad, le dan tratamiento para una neumonía adquirida en la comunidad. Pero si no tienen ese cuidado, que lo vamos a ver como por ejemplo el cuidado de los dientes, como por ejemplo el paciente se sometió a alguna intervención en la cual hubo compromiso del estado defensorio, como una operación que entran y le ponen su anestesia, o fue al odontólogo, o bebió mucho, se microaspiró, y en la radiografía inclusive lo verifican que hay un infiltrado tipo alveolar y le dan tratamiento como si fuera una neumonía adquirida en la comunidad. Y muchas veces los anaerobios predominan en las piezas dentarias, en la cavidad oral. Y después se complica y vemos un paciente con acceso pulmonar que también lo han mencionado ahí. Las complicaciones pueden ser varias y múltiples, ¿no? Como lo han dicho, el empiema, puede haber hemoptisis severa, puede haber neumotórax, ¿no? Y el tratamiento preventivo de esto es fundamentalmente las vacunas. Las vacunas, uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el neumococo, existe el Neumo 23 que te cubre por 5 años. Ahora el Prevenar, que dicen que es una sola dosis para toda la vida, pero hay que vacunarse siempre contra el hemófilus, que es uno de los causantes, la segunda causa de infecciones de neumonías aquí en la comunidad. La primera es el estreptococo, el agente etiológico, el segundo es el hemófilo, después puede venir el estafilococo. También hay que tratar las enfermedades de fondo. Muchos pacientes tienen comorbilidad y esas comorbilidades generalmente le provocan inmunosupresión. Y el paciente que está inmunocomprometido o tiene comorbilidades tiene que estar bien controladas. Si no, le coge una neumonía y, como le decía, la neumonía es la principal causa de muerte acá en nuestro hospital. Una neumonía como en esta estamos viendo nosotros por la pandemia, por el COVID, una neumonía viral, ha causado muchas muertes. La neumonía bacterianas, la neumonía tuberculosa y muchas otras etiologías. Nosotros, con esto que hemos visto, tenemos que llegar a tratar de encontrar el agente etiológico. ¿No? Ya no como el primer semestre, que solamente nos preocupábamos de llegar al diagnóstico sindrómico. Ahora ya no. Aparte de la semiología, tenemos que valernos de exámenes complementarios. Y si esos exámenes complementarios no son los que nos permiten, haremos pues estudio histopatológico. En el histopatológico, de repente lo mandamos a hacer un histopatológico y no lo encontramos, ya queremos saber el verdadero diagnóstico, ya post-mortem se tiene que saber, pero se tiene que saber. Eso muchas veces se tiene que hacer la autopsia porque eso es una parte de aprendizaje, no porque no sepamos, lo mandamos a la autopsia, sino para ver, porque como existen muchas comorbilidades, a veces no hay que ver que hay enfermedades, hay pacientes, cada paciente reacciona diferente ante cada enfermedad. Y eso nos va a servir a nosotros para próximos casos que puedan venir parecidos y no dejar pasar el tiempo, porque una neumonía, muchas veces en el tratamiento antibiótico hay que pecar por exceso antes que por defecto. Porque algunos dicen, no, espera todavía el cultivo, pero en una neumonía el cultivo te va a salir en 3 o 5 días. Pero 3 o 5 días para un paciente que tiene neumonía, 3 o 5 días pueden ser fatales. Son muchos días, mucho tiempo se pierde. Y después cuando quiere reaccionar ya la enfermedad ya ganó mucho campo y para vencerla pues otro problema.
La neumonía producida por el ventilador mecánico son pues las que no se contenten, muchos dicen, no, hay que llevarlo al ventilador mecánico, pero el ventilador mecánico también es una de las causas que pueden llevarnos a una neumonía. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo gérmenes, inclusive que están en la cavidad oral. Estamos metiendo hasta la tráquea. Hay que tener mucho cuidado con eso. La observación de la conservación de la cavidad oral es fundamental. Y la mortalidad en una neumonía intrahospitalaria pues está asociada mayormente a los que están con ventilador mecánico. Muy bien, chicos. ¿Algunas preguntas? Valentina. Doctor, Sí, dime. ¿Alguna pregunta? doctor, hasta el momento todo claro con las exposiciones de mis compañeros. Muy bien, muy bien. Hay que hacerlo verlo, Marcelo. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, mañana tenemos la segunda clase, ¿no? Espérenme, voy a ver qué me toca mañana. ¿Ustedes no pueden a las 6 de la tarde? Doctor, mañana miércoles, me parece que sí estamos libres. Chicos, ¿hay algo? Bueno, de mi parte no. Yo no voy a poder a las 6 de la tarde. Examen de diagnóstico, pero después En podemos... la mañana, ¿no? Espérate, voy a ver qué tengo mañana, ¿ya? En la noche puede ser. En la mañana o en la noche, doctor. En la tarde imposible. Bravo. Ah, qué diagnóstico. Estoy viendo mi Noche, por programación favor. un momento. Schultz. Mañana tengo, a ver qué me toca mañana miércoles, ¿no? Ya, mañana, ¿a qué hora quiere que sean? 7:15 de la mañana, Noche. Ya en la mañana, doctor, mejor. en la mañana. Noche. En la mañana. En la mañana y en la noche, en total, Valentina. Doctor, Coordinan la hora y me pasan la voz, ¿ya? está bien, doctor. Si puede ser mañana y puede ser mañana, sí. Y tenemos otra más, ¿no? Ya, puede ser cualquiera de los 2 días a las 7:15, ¿ya? 7:15. Doctor, entonces podemos hacer en un día las dos exposiciones. Pero son bastantes, ¿no han visto? Sí. Tenemos bronquiectasias, tenemos acceso, tenemos parasitosis, tenemos, ¿qué más? Micosis, Micosis pulmonar y parasitosis es un tema. ya, Bronquiectasia y acceso pulmonar que tocaría mañana, doctor. ya, mañana a las 6 de la tarde lo pueden hacer todo. Yo no puedo en la tarde, doctor. El grupo. Pues, no puedo. O en la mañana. En la mañana, 7:15 de la mañana. Doctor, Sería ¿y por- si es después de nuestro examen ¿Cuándo es el en la noche? examen? Pero ¿por ¿A qué qué no lo hora? ponen en la mañana nomás? O sea, no hay ningún problema. Nosotros tenemos práctica con la doctora de la Torre a las 7:30 de la mañana. Ah, ya fue. ¿Con quién tiene práctica? Con la doctora La Torre. Total, ¿con qué horas yo cuento?
Doctor, ¿qué le parece si yo le aviso en el transcurso del día para ponernos de acuerdo? Ya, sí. ¿A qué hora termina su clase la doctora Latorre? Usualmente más o ¿A qué hora menos empieza la clase de la doctora y a qué hora termina? ¿A qué hora empieza? comenzamos a las 7:30, doctor. A veces a las 7 de la mañana. Y terminamos a Ya, las ¿ya terminarán a las 11? 9:30. No, 9:30 terminamos usualmente. Ya, puede ser mañana, pues 10:30. Así está programado, me parece. Está bien. Si no, no vamos a terminar. Yo lo hago porque estos días me corresponde a mí dictar la clase teórica, pues no, pues, supuestamente se tiene que respetar este horario. Yo tendría con ustedes hoy día, mañana y pasado. Sí, doctor. Sí, sí estamos conscientes. Sí, Ya, tenemos ese entonces, horario también como la nosotros. como la doctora Latorre ya programó ya a las 7:30, terminamos a las 10, Ese es 10:30, 10:30. Está bien, doctor, 10:30. 10:30, ya, 10:30, envías entonces, el link, doctor. Ya, ¿ya? PM, pues. Ya, me envías el link. A mi correo institucional también, correo de Milatoglia. Está bien, doctor, ya le envío el link. Ya, muy Hasta bien. luego. Gracias. Muchas Ya, gracias, hasta doctor. luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. No se va a tomar foto, ¿no? Chicos, no sé si todos están, por favor, prendan sus cámaras antes que se vayan. Ok, gracias, chicos. Hasta luego, doctor, gracias. Vale, no te vayas un rato para poder explicar. Sí, Ana, dime. Vale, mi compañero menciona que según la lista de exposiciones Ya. que nos estamos realizando por grupo, a nuestro grupo supuestamente nos tocaría exponer en sí 3 temas y a los otros 2 temas, según la lista, ¿no? Porque ¿Tres cada temas? grupo expone un tema. Entonces mi grupo refiere que si fue el último tema puede sortearse, porque en este caso pues mi grupo expondría 3 veces. Yane, todos los grupos van a tener que exponer con los doctores para que puedan tener su nota. ¿En dónde están exponiendo 3 veces y los otros grupos 2 veces? No, mira, en la lista que te mandé, ¿recuerdas? Ahorita te mandé una lista A ver. de los temas. Ahorita estamos en el tema 5, ¿cierto? Ujú. Ya, somos 4 grupos, entonces el tema 6 vas a poner otro grupo, el tema 7 otro grupo, el tema 8 otro grupo. En el caso del tema 9 le tocaría a mi grupo de nuevo. No, Yane, mira. Eso es lo que tengo que conversar con ustedes, ya que son 3 temas, en este caso del doctor González. Esos 3 temas van a ser repartidos entre todos los chicos de todos los grupos, para que todos puedan exponer y todos tengan la oportunidad con el doctor. Con el doctor González, ya entendí. Y así porque pensamos que era como que cada tema, cada grupo.
No, ya. Ya, Sí, me ya faltó vale, gracias. explicarle eso. Sí, ya vale, Ahora, gracias. Sí, ya vale.